Quiero leerles un pasaje que está ahí en Isaías, no lo busquen, yo se lo voy a leer, que a mi juicio es una piedra fundamental para alcanzar cualquier propósito. Isaías capítulo 7, verso 9 dice: Israel no es más fuerte que Samaria, su capital, y Samaria no es más fuerte que Peca, hijo de Remalías, a menos que ustedes no tengan una fe firme, dice. A menos de que ustedes no tengan una fe firme, no puedo hacer que permanezcan firmes. A menos que ustedes no tengan, perdón, dice, a menos que ustedes tengan una fe firme, no puedo hacer que permanezcan firmes. Yo creo que el verso por sí solo es un verso que el profeta Isaías es usado por Dios para dárselo a Israel, ¿no es cierto? Y le parte diciendo, ¿no es cierto?, de que Israel no es más fuerte que Samaria, su capital, y Samaria no es más fuerte que Peca, hijo de Remalías, su rey. Es decir, está haciendo comparaciones, ¿no es cierto?, en relación a cómo ellos pueden permanecer en un propósito, permanecer en un llamado. Y Dios dice claramente a Israel y obviamente a todos nosotros, aquellos que hemos leído esta escritura, ¿no es cierto?, la iglesia de Israel desde miles de años, ¿no es cierto?, que dice que si nosotros no tenemos una fe firme, Dios no puede hacer que permanezcamos firmes. Entonces, hay algo que nosotros muchas veces malinterpretamos, y es de que nosotros creemos que todo lo hace Dios. Y eso no es así. Alguien por ahí podría decir, bueno, si Dios es Dios, ¿no es cierto?, para Él no hay nada imposible. Por supuesto que para Dios no hay nada imposible y nadie va a discutir ese tema. Pero hay formas en las cuales Dios hace las cosas. ¿Me entienden? Porque Dios nuestro Padre no es ese Dios que llega con un chasquido de dedo, ¿no es cierto?, y las cosas aparecen. Porque cuando Él lo hizo así, con un chasquido de dedos, y el Génesis nos relata la creación de todo, ¿cómo terminó eso? ¿Cómo terminó un lugar paradisíaco como es aquel místico Edén, ¿no es cierto?, donde el hombre no sufría nada y estaba todo ahí a pedir de boca? ¿Cómo terminó el hombre? Lo que parte con un chasquido de dedos, hermano, así termina, con un chasquido de dedos. Pero Dios ha establecido de que hay formas en las cuales Él interactúa con su pueblo, con un hijo, con una hija, con una nación, con una familia, etcétera, una iglesia. Dios tiene formas para hacer las cosas. Y Él sabe, y Él ha establecido la forma en que aquellos que interactúan con Él logren el propósito y en el proceso maduren. Entonces, cuando Israel aquí recibe esta palabra del profeta, encomendada por Dios, y le dice que lo crucial para que ellos permanezcan firmes es que tengan ellos una fe firme. Entonces, no todo lo hace Dios, por hermano. Hay una parte que es crucial en nosotros. Lo vemos, ¿no es cierto?, en aquellos personajes bíblicos de los cuales hemos mencionado, como Saúl, por ejemplo, que Dios le prometió algo. Estaba todo dispuesto, estaba todo ahí, a la mano. Él tenía que hacer su parte. Pero como él no hizo su parte, fue desechado. Y así vemos, ¿no es cierto?, el mismo modo operandi en aquellos que, a través de la Biblia, lo lograron y los que no lo lograron. ¿Cuál es el denominador común de los que no lo logran? Que ellos no ponen su parte. Ellos piensan que todo lo hace Dios y simplemente descansan en el hecho de que todo lo va a hacer Dios y ahí se acabó todo el tema. ¿Por qué es tan difícil entrar en la voluntad de Dios? Porque hay cosas que Dios demanda de nosotros que tenemos que lograr. Hay cosas que Dios demanda de nosotros que tenemos que ordenar. Hay cosas que Dios demanda de nosotros que tenemos que limpiar. Entonces, cuando vemos, ¿no es cierto?, a este Cristo aparecer en la historia y lo vemos relacionarse con un montón de personas a su alrededor, uno se pregunta, ¿por qué no lo lograron? Era el Hijo de Dios. Porque justamente cuando Él decía, o hacía más bien dicho, lo que a Él le correspondía hacer, todos aplaudían. Pero cuando ahora le tocaba a la gente, a los oidores, hacer, no hacían su parte. Por eso por ahí alguien dice, ¿no es cierto?, no seáis tan solamente oidores, porque el oidor no hace nada, por hermano.
El oidor se sienta, ¿no es cierto? Pone su queque ahí en la banca de la iglesia, la silla. Se acostumbra a escuchar el sermón, ¿no es cierto? Se acostumbra a decir, en realidad, gloria a Dios, amén. Pero cuando se para de ahí, ¿no es cierto? Y va a vivir su vida, no hace lo que tiene que hacer. No busca como tiene que buscar. No se dedica a matar las obras de la carne que lo dominan. No se dedica a vencer el orgullo, no se dedica a vencer la soberbia, no se dedica a vencer la rebelión, no se dedica a vencer el amor al dinero, etcétera, etcétera, y podríamos seguir toda la noche. No se dedican. Entonces todo lo que tendrían que hacer, que es parte de su responsabilidad en esta relación con Dios, no lo hacen. Entonces, como no lo hacen, como no buscan a Dios, como no se santifican, porque no pagan el precio, porque les gusta todo rápido, así a lo gringo, ¿me entienden? Finalmente, cuando viene el momento de los que hubo, de ver qué se logró, no se logró nada, hermano. Cuando llega el momento, ¿no es cierto?, de pasar la prueba, Dios es el que permite que lleguen las tentaciones. Dios es el que permite que gente mala se acerque a mí. Dios es el que permite la tentación en el camino. Dios lo permite, porque es parte del proceso de hacer las cosas bien. Porque si yo siempre estoy rodeado de personas buenas, si yo siempre estoy rodeado de gente fiel, de gente honesta, de gente trabajadora, ¿cómo se va a saber si yo realmente tengo la integridad metida dentro de mí? Un ejemplo claro. En cambio, si Dios permite en su soberanía que gente mala llegue a mí, que rebeldes quieran tocar mi corazón, que gente, no sé, de mal vivir quiera acercarse, y yo digo, no, yo tengo mi forma de vivir, yo escogí un camino ya, se cumple. Si vosotros no sois firmes en vuestra fe, no vas a permanecer. No va a permanecer. Entonces esta cuestión es crucial, porque nosotros muchas veces pensamos que cuando Dios aparezca, va a ser todo fantástico, y no es así. La cercanía de Dios hace que esta realidad se vuelva más fuerte en nosotros. ¿Saben cuál es el gran problema de la iglesia y del hombre en general? Que no sabe lo que ocurre en la presencia de Dios. No sabe lo que la presencia puede generar en nosotros. No sabe lo que la presencia puede llegar a romper en nosotros. No sabe lo que la presencia puede llegar a hacer. Hay un momento en que Dios, sabiendo de este fenómeno, mejor que nadie, le dice a Moisés que nadie se acerque a la montaña donde tú y yo vamos a hablar. Que nadie siquiera ose tocar los límites de la montaña. Porque si lo hacen, van a morir. Porque en esa montaña estoy yo, el infinitamente santo. Un poder que está más allá de lo que nuestras pobres mentes pueden llegar a comprender. Manifestaciones de su poder, de su santidad, de su rectitud, que nos despedazarían solamente por lo débiles y mediocres que somos. Entonces Dios se evita todo el discurso y le dice a los hebreos, no se acerquen a mí. ¿Por qué? ¿Por qué Dios dice no se acerquen? Porque como dice el dicho, ¿no es cierto? La curiosidad mata al gato, por hermano. Si yo voy en medio de un pueblo y veo una cuestión así, súper extraordinaria, una manifestación, ¿qué es lo que me va a picar la curiosidad? O ir a ver qué pasa. Y Dios dice, no lo hagan, porque si ustedes se acercan a mí así como están, van a morir. No se olviden de esta palabra. Si yo me acerco a Dios tal como estoy, sin haberme santificado, hermano, el acercarme a Él va a ser el peor infierno que voy a vivir. Y eso es algo que yo tengo que asumir ahora. El acercarme a Dios sin estar a cuenta es peor que irse al infierno. Porque nunca te olvides que el infierno lo hizo Dios. Y lo caótico de ese lugar y lo terrible de ese lugar lo diseñó Dios. No el diablo. Lo hizo Dios. Es decir, hay algo que hay que tomar conciencia. De que Dios para nosotros se ha manifestado como un Padre. Pero hay un área, un lado de Él, por decirlo así, una perspectiva de Él que nosotros no nos imaginamos lo terrible que es. Entonces, muchas veces, ¿no es cierto? Como Dios
ha sido misericordioso y decidió ser un padre con nosotros, como que olvidamos la perspectiva de quién es Él realmente, mirándolo o tratando de mirarlo en forma clara y objetiva. El infierno lo hizo Dios. Entonces hay que tomar conciencia de esto. No te acerques, dice Dios a mí, porque si te acercas a mí así, ni te imaginas lo que te puede pasar. Nunca se olviden de lo que ahora les acabo de decir, porque eso le va a pasar a esta ciudad. Cuando Él se acerque, tú vas a ver cómo la gente va a aullar de dolor y terror. Acuerde lo que estoy diciendo. Por eso alguien por ahí dice: santificaos. ¿Y sabe qué es santificarse? No es abstenerse de hacer cosas malas. Porque aunque estuviésemos todo el día orando y ayunando y leyendo la Escritura, seguiríamos siendo malos. ¿Sabe lo que es santificarse? Como lo dice el término en sí mismo, es apartarse. Vivir y sentir que yo le pertenezco a Él. Y que no se trata de lo que yo haga o deje de hacer, sino se trata de cuánto yo deseo estar con Él. Lo que a mí me justifica y a cualquier hombre delante de Dios es cuánto deseamos de Él, cuánto anhelamos de Él, no cuán bien nos portamos. No lo olviden. Aunque sí, obviamente en el proceso tiene una relativa importancia el hecho de cómo yo vivo. Pero recuerden que cuando Jesús apareció en la escena de la historia, había gente que decía que ellos no habían hecho nada malo. Había gente que se engrandecía, ¿no es cierto?, por lo que ellos creían estaba bien. Y en un momento el Señor le dice a esa gente: ustedes son sepulcros blanqueados, le dice. Entonces la pregunta que yo me hago: ¿dónde queda toda la, digámoslo, la importancia que ellos están dando con respecto a sus obras? ¿Lo ven o no? Dios escudriña el corazón, porque Dios a través de su Espíritu puede ir a donde está ese corazón escuchando y puede ver todo lo que está sintiendo. Y puede estar Dios mezcuyéndose en la mente y el corazón de un personaje cualquiera. Yo sé que eso aquí no pasa, ¿no es cierto? Y ver que lo único que quiere es que la cuestión termine luego porque tiene hambre y se quiere ir para la casa. ¿Y por qué el pastor se demora tanto en venir a predicar? Así Dios se va a deshacer de la gente penca. Así Dios se va a deshacer de los hipócritas. Así Dios se va a deshacer de los que dicen Señor, Señor, y jamás han vivido como siervos de Dios. Ahí Dios se va a deshacer. Así Dios se va a deshacer de todos aquellos que les es más importante su hijo, su familia, su casa, su vida, sus sueños. Así Dios se va a deshacer. ¿Saben qué significa ser santo, no? Josué era un santo. ¿Y saben por qué era santo? No porque solamente atendía a Moisés. Josué era un santo porque cuando él terminaba de hacer lo que tenía que hacer y podía irse a su tienda, irse a su casa, estar con su familia, él seguía ahí, pasaba noche entera al lado del tabernáculo. Y el hombre tenía familia, el hombre tenía mujer, el hombre tenía hijo, y aún así seguía queriendo estar ahí. ¿Les quedó claro o les doy nombres? El reino de los cielos le pertenece a los que aman a Dios por sobre todas las cosas y sienten que no pertenecen a este mundo. Y se nota tanto, hermano, se nota tanto cuando uno ve la cara de alguien y ese alguien tiene deseos de Dios. Cuando David en uno de sus salmos dice que son bienaventurados, dice, aquellos que estáis por las noches en la casa de Dios. ¿Por qué están por las noches? A ver, si las noches en la liturgia hebrea nunca se realizaban cultos de noche. Nunca, eso no existía en la liturgia hebrea. El primer sacrificio se hacía a las 9 de la mañana. Pero ¿por qué él habla de algunos, de algunos que estaban en las noches ahí, sin la necesidad de un sacrificio, sin la necesidad de un sacerdote y sin la necesidad de una liturgia? Porque él decía, son bienaventurados. Son los que estaban ahí anhelando más de Dios sin que alguien les impusiese un culto.
que se quedaban ahí anhelando más del Padre sin que nadie les impusiese nada. Ellos sentían el anhelo, como lo que ocurre con Natanael, un hombre que él no sabe que lo van a ir a buscar. Él no sabe que quizás su puerta se le han tocado muchas veces. Él es el justo Natanael, el verdadero israelita, ¿se acuerdan? Quizás mucha gente tocaba la puerta de la casa de Natanael para ir a pedir oración, para ir a pedir un consejo, porque él era un verdadero israelita. Era un hombre que vivía buscando a Dios. Mucha gente tocaba la puerta buscando un consejo que quizás no encontraba en la sinagoga con el encargado, el principal de la sinagoga, pero sí lo encontraba en Natanael. Y un día le tocan la puerta, él está buscando a Dios. Él está debajo de un árbol buscando a Dios. Nadie lo sabe. Y le dicen, le traen la mejor noticia que cambiará su vida para siempre. Hemos hallado al Mesías. ¿Saben ustedes la cantidad de gente en ese tiempo, en la historia de Israel, que se había autoproclamado el Mesías o no? El famoso Gamaliel, ¿no es cierto?, hace en un momento un poco de historia y dice que varios se han levantado antes de Cristo diciendo que eran el Mesías. Pasaba exactamente igual que en estos tiempos. Pero cuando vienen donde Natanael y le dicen lo que le dicen, y él responde como responde, es porque ya estaba como medio adverso a toda esa mundanalidad y ese sensacionalismo que daba vuelta, ¿no es cierto?, entre los hebreos buscando su Mesías para que los liberara del yugo romano. Entonces él dice, ¿y de dónde es? Le dicen, ¿de dónde Cristo viene? Y él responde esa famosa frase, ¿acaso puede salir algo bueno de ahí? Dice. Entonces, estos dos, apelando al buen juicio del siervo, le dicen, ve y velo tú mismo. Y cuando él fue, la famosa historia, el famoso encuentro con Cristo. Y Cristo le dice, tú eres un verdadero israelita, en el que no hay engaño. Y ahí viene la respuesta de este hombre. Le dice, ¿de dónde me conoces? Jesús le puede haber dicho tantas cosas, ¿no es cierto? Pero de toda la respuesta que Cristo le pudo haber dado, le dio la mejor de todas. Yo te vi cuando estabas debajo del árbol. Y la pregunta que ahora tenemos que hacernos es, ¿qué estaba orando Natanael debajo del árbol que lo quebró? ¿A quién buscaba Natanael debajo del árbol que le dijo, tú eres el rey? Es que nuestro rey escucha oraciones que valen la pena, hermano. Porque cuando Cristo le dice, yo te vi debajo del árbol, Natanael instantáneamente dice, tú eres el rey de Israel. Entonces para mí no es difícil deducir qué estaba buscando debajo del árbol. Oh, Ramá Saquem. Mientras otros buscan un libertador o un Mesías que lo libere del yugo romano, Natanael anda buscando a su rey. Oh, Ramá Sabá Jacoba, en la gloria de Dios. Por todas partes Dios ha dejado, hermanos, lumbreras que brillan. Cuando tú lees las crónicas, lees los libros de Samuel, lees, ¿no es cierto?, lo que vamos a leer ahora de Josué, siempre hace esa alusión, por ejemplo, al libro de Jacer. Búscalo y léelo. Pon libro de Jacer ahí en Google y te vas a dar cuenta quién era Jacer. Y te vas a dar cuenta que Dios siempre ha estado hablando en todas partes y en todos los lugares. Siempre, oh Rabaca y Samay, siempre ha estado pasando algo. Siempre hay una perla escondida y hoy te voy a dar una perla escondida. ¿Sabes qué dice Jacer con respecto a ese día en que Moisés mató al egipcio? Yo te voy a decir lo que Jacer cuenta, que no aparece en la Biblia. La misma palabra de Dios avala el libro de Jacer. Dice, ¿acaso estas mismas cosas no están escritas en el libro de Jacer, el vidente? ¿Sabes qué dice Jacer? Jacer dice que la razón por la que Moisés mató al egipcio, ¿sabes cuál fue? Porque un capataz egipcio le quería quitar la esposa a ese hombre. Y lo quería matar. Y según Jacer, Moisés tenía 18 años cuando eso ocurrió. Porque él tuvo un deseo de ir a ver a su gente. Y viene un esclavo y le dice, este capataz fue a mi casa y quiere a mi mujer y me quiere matar. Y la Biblia dice que en ese momento se encendió la ira de Moisés y Jacer dice que Moisés miró hacia todos lados y miró hacia arriba, dice. Y se abalanzó contra el egipcio y lo mató.
el reino siempre va a fluir. Pero cuando los hombres se conforman, comienzan a acercarse en la misma historia de siempre. Pero cuando yo busco a Dios, Dios me va a decir algo que no había oído antes. De una u otra manera va a mantener viva mi fe, va a mantener viva mi esperanza, va a mantener emocionado. Dios mantiene ardiendo la fe de los que confían en Él. Dios mantiene ardiendo la fe y el corazón de aquellos que tienen que hacer lo que tienen que hacer. Pero Dios dice, vos tienes que creerme. Tú tienes que creerme. Si tú me crees, yo te aseguro que voy a hacer que permanezcas. Ahí es la gloria de Dios, hermano. Acompáñenme a Josué capítulo 10. Y nos vamos a gozar hoy día, hermano. Josué capítulo 10. Verso 16 en adelante, vamos a leer. Josué capítulo 10, verso 16. Dice, durante la batalla, dice, los 5 reyes escaparon y se escondieron en una cueva en Maceda. Cuando Josué oyó que lo habían encontrado, dio la siguiente orden, dice, cubran la abertura de la cueva con rocas grandes y pongan guardias a la entrada, dice, para mantener adentro a los reyes. Los demás continúen persiguiendo a los enemigos y mátenlos por la retaguardia. No los dejen volver a sus ciudades, porque el Señor Dios de ustedes, dice, les ha dado la victoria sobre ellos. Entonces Josué y el ejército israelita, dice, continuaron con la masacre y derrotaron al enemigo por completo. Exterminaron totalmente a los 5 reyes, con excepción de un pequeño grupo que logró llegar a sus ciudades fortificadas. Luego los israelitas volvieron a salvo al campamento de Maceda, donde estaba Josué. Después de eso, nadie se atrevió a decir ni una sola palabra en contra de Israel. Luego Josué dijo, quiten las rocas, cubran la abertura de la cueva, dice, y tráiganme, dice, a los 5 reyes. Así que hicieron salir de la cueva a los 5 reyes de la ciudad de Jerusalén, de Hebrón, de Jarmud, de Laquis y de Eglón. Cuando los sacaron, Josué le dijo a los comandantes de su ejército, acérquense, dice, y pónganle, el pie sobre el cuello a estos reyes. Y ellos hicieron lo que les dijo. Josué trajo a sus soldados, a sus comandantes de campo, y dijo, abran la cueva, saquen a esos reyes, bótenlos en el suelo, y yo quiero que ustedes les pongan el pie encima en los cuellos de ellos. No te olvides de eso. Acérquense y pónganles el pie sobre el cuello a estos reyes. Y ellos hicieron lo que les dijo. ¿Ok? Y ahí Josué hizo una tremenda declaración. Y miren cómo él una y otra vez llena nuestra aljaba. Miren cómo él una y otra vez hace caer el maná. Es el milagro más grande que ocurre, que Dios hable algo que nunca has oído antes. Y así Él muestra su eterno poder. Así Él muestra que no necesita milagros visibles, sino que Él puede cometer el milagro o hacer el milagro más grande que existe, llenar un corazón con una palabra que no oído antes. Eso sí que cuesta, hermano. Y eso solo ocurre cuando Él decidió hacer un pacto. Jamás, dice el Señor, por boca de Josué, jamás tengan miedo ni se desanimen. Jamás tengan miedo ni se desanimen. Les dijo Josué a sus hombres, sean fuertes y sean valientes, porque el Señor hará lo mismo con todos sus enemigos. Entonces Josué mató a cada uno de los 5 reyes y los atravesó con 5 postes afilados, donde quedaron colgados hasta la tarde. Mientras se ponía el sol, Josué mandó que los descolgaran los cuerpos de los postes y que los arrojaran dentro de la cueva donde se habían escondido los reyes. Luego taparon la abertura de la cueva con un montón de rocas grandes, lo cual permanece allí hasta el día de hoy. Y seguimos leyendo. Ese mismo día, dice, Josué tomó y destruyó la ciudad de Maceda. Mató a todos sus habitantes, incluso al rey, y no dejó a nadie con vida. Lo mismo dice que había hecho con el rey de Jericó. Después Josué y los israelitas se dirigieron a Salimna y la atacaron. Segunda ciudad, después de eso. Allí también él les entregó la ciudad
la ciudad con su rey, mató a todos sus habitantes sin dejar a nadie con vida. Luego Josué mató al rey de Libna, lo mismo que había hecho con el rey de Jericó. De Libna, Josué y los israelitas fueron a Laquis, otra ciudad, y la atacaron. Igual que la vez anterior el Señor los entregó a Laquis. Josué la tomó el segundo día y mató a todos sus habitantes, tal como lo había hecho en Libna. Durante el ataque a Laquis, el rey de Aram de Geser llegó con su ejército para ayudar a defender la ciudad, pero los hombres de Josué los mataron junto con su ejército y no dejaron a nadie con vida. Luego Josué y el ejército israelita siguieron hacia la ciudad de Eglón, otra ciudad, y la atacaron. La tomaron ese mismo día y mataron a todos sus habitantes. Josué destruyó a todos por completo, tal como había hecho en Laquis. De Eglón, Josué y el ejército israelita subieron a Hebrón, otra ciudad, y la atacaron. Tomaron la ciudad y mataron a todos sus habitantes, incluso al rey, y no dejaron a nadie con vida. Hicieron lo mismo con todas las aldeas vecinas. Y tal como había hecho en Eglón, Josué destruyó por completo a toda la población. Después Josué y los israelitas se volvieron y atacaron otra ciudad, Debir. Josué tomó la ciudad con su rey y a todas las aldeas vecinas. Caían reyes. Destruyó por completo a todos los habitantes y no dejó a nadie con vida. Hizo a Debir y a su rey lo mismo que le había hecho a Hebrón y a Libna su rey. Así que Josué conquistó toda la región, a los reyes, dice, y a los pueblos de la zona montañosa, el Negev, las colinas occidentales y las laderas de las montañas. Destruyó por completo a todos los habitantes del territorio sin dejar a nadie con vida, como el Señor Dios de Israel lo había ordenado. Josué los masacró, y aquí nota bien esta parte, desde Cades Barnea hasta Gaza, y desde la región que rodea la ciudad de Gosén hasta Gabaón. Josué venció a todos estos reyes, dice, y conquistó sus territorios en una sola campaña, porque el Señor Dios de Israel peleaba por su pueblo. Y luego Josué y su ejército israelita regresaron, dice, a su campamento en Gilgal. Hago una siguiente demarcación en lo que dice el verso 41. Josué los masacró desde Cades Barnea hasta Gaza, y desde Gosén hasta Gabaón. Y cuando usted busca un mapa, y ahí en Google usted búsquelo para que usted se documente, Cades Barnea era el valle previo a llegar al Jordán. Gaza es una ciudad costera, es decir, como podríamos decir en Chile, de cordillera a mar. Y cuando luego dice, y desde Gosén hasta Gabaón, fue la ciudad norteña de Egipto, cruzando todo el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Y aquí viene la gran enseñanza. Ellos vagaron 40 años en una tierra en la cual no podían pelear. Iban para un lado y para otro, porque no era el tiempo en que Dios iba a acabar con todos sus enemigos. Pero en la misma tierra en la que vagaron, sobreviviendo apenas, Joramá y Sabaya, Dios los convirtió en una potencia. Recorrieron el mismo lugar, pero ahora haciendo una campaña militar. Esos niños que crecieron caminando bajo el sol, apenas con la comida del día, Joramá y Sabá. Dios los llevó ahí, los sometió, Dios los probó ahí con lo justo, caminando. Un día Dios les levantó la cabeza. Oh, Ramá y Sabaya, Coba, un día Dios los honró. Todos esos reyes eran tan poderosos que nadie se metía con ellos. En medio de todo lo que ocurre, la Biblia nos cuenta la astucia de los gabaonitas, que tuvieron miedo sabiendo lo que Dios estaba haciendo allá en Egipto a favor de Israel. Hicieron un pacto con los hebreos, y en un momento ellos se hacen los siervos de ellos porque no quieren pelear contra Israel. Y Dios usó ese momento. Mira cómo Dios te cambió una derrota en una tremenda victoria, porque Dios hizo que Josué cayera en la trampa de que ellos, haciendo creer a los hebreos que ellos venían de muy lejos, que no pertenecían a la tierra que ellos en la cual ellos iban a tomarla por medio de la guerra. Y Gabaón estaba en el centro de Canaán, en el centro, lugar montañoso del centro de la tierra prometida. Ahí estaba Gabaón, entronada ahí arriba. Y cuando ellos, los gabaonitas, hacen pacto, todos los reyes poderosos que habían en Canaán, obviamente
Para ellos, los gabonitas son traidores, ¿no es cierto? Se han unido, en este caso, al invasor, Israel, y van a hacer la guerra contra ellos. Y cuando van a hacer la guerra contra ellos, ellos piden ayuda. Y aquí Dios hace caer a su enemigo en la trampa. Dios quería que se juntaran todos. Previo a lo que les acabo de leer, ellos estaban justamente peleando en Gabaón. En Gabaón, defendiéndola. Cuando 5 reyes vienen contra él, un tremendo conglomerado militar, como la Biblia lo relata, con un ejército que no se podía contar, caballos que no se podían contar, carruajes de guerra no se podían contar. Y Dios le dijo: los he congregado a todos, los voy a entregar en tu mano hoy, le dijo. Pero ahora yo quiero que tú entiendas lo que Israel sentía. ¿Por qué Josué le dice a Israel: no tengan miedo? ¿A quién tú le dices no tengas miedo? Al que tiene miedo. Ellos están en medio de un tremendo mover espiritual. Dios está en medio de ellos, pero ellos son polvo de la tierra todavía. Dios no se olvide de que ellos son débiles. Y Dios pone a un Josué, oh Rabaquiara y Samai. Dios trata a un Josué que también sintió miedo, pero él venció su miedo solo primero. Dios lo trató a él primero y le dice: mira, Josué, sé valiente. Y algo ocurre en el corazón de Josué, que él comenzó a inyectar valentía a este pueblo. Lo que yo quiero que nosotros entendamos es que para ellos no era fácil hacer esa campaña. No era fácil. Sentían miedo, temor por todos lados. Sentían que no iban a ser capaces. Eso es lo que ellos sentían. Ellos así se sentían. Y eso es lo que Israel tiene que entender. Por eso Isaías dice: si ustedes no creen firmemente, no van a permanecer. Nosotros muchas veces pensamos y decimos: hoy, si yo hubiese vivido en ese tiempo, si yo hubiese visto lo que ellos vieron, yo sería fiel a Dios, yo hubiese vencido todas mis debilidades ya hace rato. Pero Dios te dice que no es así. Aún en un medio de un ambiente glorioso como ese, aún así tu carne es carne. Tu corazón no cambia porque el sol se para. El sol se para que otros algún día cambien. La Biblia dice que en un principio Dios creó todo lo que existe. Y la Biblia dice que la tierra, o al menos todo este universo, todo lo que nosotros conocemos, era un caos. En un ambiente así nadie se inspira, hermano. En un ambiente así todos quieren huir. En un ambiente así no dan ganas de predicar. Pero Dios se paró en medio de esa oscuridad y demostró que es Dios. Y cambió la oscuridad en luz. Eso es lo que Él quiere que sus hijos alcancen. Josué, yo sé que esta tierra da miedo. Yo sé que esta tierra para ti es como un caos, yo lo sé. Yo sé que el terror te llena por todas partes. Yo sé que en las noches en tu tienda lo único que piensas: seré capaz, lo lograré, seré capaz de vencer todas estas batallas, seré capaz. ¿Dónde está Moisés? Quizá él corría en la noche allá a ese lugar llamado tabernáculo y le decía a Dios: si Moisés estuviese aquí sería más fácil. Son los momentos difíciles y cruentos que un creyente debe vivir para alcanzar la altura de un varón perfecto. Las cosas no llegan, hermano, porque te las compraste o te llegaron así del alto cielo como un rayo. No, las cosas se logran clamando. Y en medio de ese clamor, en medio de tu miedo, Dios va a empezar a manifestarse. En medio de tu imposible, Dios se comienza a manifestar. Para Israel no era fácil. Habían dudas, habían confusiones, habían temores. Pero Dios le decía: yo estoy aquí contigo. Yo podría sacar los dedos y convertirte en un valiente, pero yo quiero que tú venzas a tus enemigos. Y él corrió hacia Gabaón toda una noche. Imagínate lo que los hebreos le están diciendo: caímos en una trampa, esto es una trampa. Pero ahora Josué tenía que creerle a Dios. ¿Le creo o no le creo? Isaías tiene razón. Si tú no me crees, no podrás permanecer. Y fueron los momentos en que Josué dio pasos de fe y le dice a Israel: no importa que hemos caído en una trampa, nuestra palabra nos ha atado, pero nuestra palabra nos va a sostener. Él va ante el altar, ese altar que él abrazó, ese altar que él amó cuando podía haber sido su tienda, ese altar donde él decidió quedarse. Ese altar le habló después a él. Señor, les dice, los gabonitas me engañaron, actué imprudentemente, hice un pacto con gente que no conocía y no te pregunté. ¿Cuántas veces hemos visto metido, hermano, en atado por errores nuestros?
Y pensamos que Dios, porque metimos la pata, ya nada más. Pero no, no es así. Dios sabe que eso ocurrió, pero Dios tenía un dominio de la situación por sobre los errores de Josué, por sobre los errores de cualquiera de aquellos que deciden confiar en Él. Josué vieron de él y le dice: Señor, mira, caímos en una trampa y ahora estoy prisionero de mi palabra, tengo que ir, sé que es una trampa. Y Dios le dice: no tengas miedo, corre toda esta noche hacia Gabaón. Toma tus mejores soldados y corre colina hacia arriba. Era un recorrido de casi 17 kilómetros para llegar ahí arriba. Corrieron toda la noche, toda la noche. Al despuntar el alba se dejaron caer sobre Gabaón. Ya estaban los 5 reyes atrincherados ahí en Gabaón. Habían sometido y Dios le dijo: ¿me crees, Josué? ¿Me crees? Tienes que creerme. Tienes que confiar aunque el miedo te esté destruyendo. Oh, Ramasai. Tienes que confiar en mí. Y en los momentos donde los hombres, los pueblos y las naciones deciden si creen o no en Dios, creo en ti. Son esos momentos cuando los líderes van delante de Dios y le claman por socorro. Me pusiste al frente de este pueblo. Si Moisés estuviese aquí, ya no es el tiempo de Moisés. Es tu tiempo, Josué. Es tu tiempo, Josué. Créeme y vas a ver la gloria de Dios. Corrió hacia Gabaón, toda la noche corrían. Tú te puedes imaginar cómo el diablo los bombardeaba en la mente, en el corazón, cómo les llenaba de pánico el alma. Los voy a destruir en Gabaón y luego voy a ir por su gente, por sus mujeres, por su familia y los voy a raer de la faz de la tierra. Es lo que el diablo le escupía, pero él seguía corriendo, creyendo en Dios. Llegaron cansados, corriendo toda la noche. Y cuando despuntó el alba, cuando salió el sol en ese día, no hubo otro día como ese sol. Comenzó la batalla. Eran superados día 1. Peleaban como leones. Gorrabacá y Sarrabasaya. Se iban haciendo fuertes. Cada golpe que daban podían caminar más allá. Podían creer que Dios lo iba a hacer. No era fácil. No era fácil tomar una promesa. Nunca ha sido fácil. Es terrible tomar una promesa de Dios. Pero si tú le crees, Dios va a parar el sol. La Biblia dice que pelearon todo el día. ¿Sabes lo que es pelear todo un día? Y de pronto Josué, en medio del tumulto de la batalla, le gritó a Dios: oh, Rabacá y Saramasaya. Le gritó a Dios: sol, detente. Oh, Ramay Sabay, aquí a Rabasai. Yo alabo al Dios del cielo porque así Él levanta al caído, así Él le da fuerza al que no tiene. Tu luna detente, tu sol detente. Y se paró el sol y la luna, se detuvieron. Josué no pidió piedras, pero también cayeron ese día. Y fue una victoria, pero hermano, impresionante. ¿Te das cuenta por qué Dios envía pruebas? Porque los que han de alcanzar esa victoria se lo tienen que ganar. Y bueno, y luego viene algo glorioso. Los reyes que se creían una superpotencia fueron vencidos y huyeron y se escondieron en una cueva. Los soldados hebreos taparon la cueva mientras perseguían a todos y los masacraron a todos. Y luego vuelven a ese lugar. Josué está ahí victorioso. Ganó una batalla que no podían ganarla. Es cuando lo lógico no ocurre. Y luego Josué, bajo ese gobierno del Espíritu, se está escribiendo una historia que es más que historia. Se está escribiendo algo que va a trascender los siglos, las eras. Y bajo ese gobierno del Espíritu Santo, Josué dice: saquen las piedras. Trajo a los reyes y los puso en el suelo. Y aquí viene la gloria. No fue él quien los pisó. Eso no ocurrió porque sí.
Él está haciendo algo que no entiende. Pero Dios, bajo esa presencia de ese día, está manifestando la eternidad. Oh, Rabacá y Sabá. Prepárate para esta gloria, Warrior. Mira, están votados. Se supone que el monarca, el que hace de rey de Israel, es Josué. Aunque él no tiene el título, pero él es la autoridad máxima. Lo que él dice se hace. Es decir, no tiene corona, pero es como un rey. Él debiera pisar la cabeza. Él debiera, te lo voy a decir con otras palabras, despojarlos. Él debiera despojarlos y exhibirlos públicamente, pero él no lo hace. Bajo su palabra están quebrantados. Pero él trae a los que pelearon por él. Oh, Ramá y Sabá y Jacoba. Él trae a los que pelearon por él. Y la Biblia ahora yo entiendo quiénes fueron los que despojaron. Oh, la presencia está aquí, ¿lo sentí o no? Son los que pelearon por él. A quienes le dice: ustedes vengan y pongan el pie encima de estos mis enemigos. Y la Biblia me dice ahí entre líneas que había un lugar llamado el seno de Abraham, donde estaban esperando los que no podían entrar a la gloria del Padre. Entonces Pedro único que dice que el Cristo subió, pero también bajó. Dice, no solamente subió, sino que bajó, dice, y luego subió a lo más alto. El original de subió primero no tiene que ver con el reino de Dios. Tiene que ver con un lugar alto de refugio. Dice, subió a lo alto, luego bajó a la parte más profunda y luego subió al lugar más alto, dice. Cuando Josué tenía una victoria rotunda ese día, como la que nunca se ha visto en Israel, a esa magnitud, bajo ese poder, a mí no me cuesta creer que algo se posesionó de él y comenzó a hacer cosas que no eran de él, porque él ni siquiera se llamaba así. Él se llamaba Oseas, pero Dios le cambió el nombre. Dios le cambió el nombre en la gloria de Dios. Esto, cómetelo despacito así, mastícalo. Dios le cambió el nombre, tu nombre será Jesús. Oh, Ramá y Sabá y Jacoba. Parece que este Oseas se parecía tanto a uno, que Dios dijo, tú te llamarás Josué, porque tú despojarás a todos tus enemigos, tú aplastarás reyes, tú acabarás con los enemigos de Israel y alcanzarás las promesas. Dios cambia los nombres, hermano. No es como te conocieron aquí. Oh, Ramaica, vacía, Nay. La victoria será algún día también recibir un nombre con el que Él te llamaba, no con el que te conocieron. Oh, Ramá y Sabá. El reino está entre nosotros. Yo creo en un Dios poderoso, un Dios que me llama a pelear a un lugar donde yo creo que voy a perder, un lugar donde yo creo seré capaz. Y Él dice, aquí te vas a hacer famoso. Contarán la historia de que unos pocos vencieron a muchos. Es la gloria de Dios. Y esto es lo que Dios quiere que cada hijo sienta. Que no importa sentirse débil, no importa sentirse que no soy capaz. Esa es la manera de ganar. Esa es la manera de triunfar. Cuando sientes que no vas a ser capaz, cuando sientes que te van a pasar por encima con camión y carro, pero tú te quedas ahí. Oh, Ramá y Sabá. Cuando ya no te importa tu vida, sino que la gloria de Dios se manifiesta en ti. Cuando tú quieres humillar a los demonios, quieres humillar al diablo, quieres ser la gloria de los ángeles, quieres ser la gloria de los que están en el cielo, quieres que te vean resistir hasta el final en ese lugar difícil y quedarte hasta que llegue la salvación de Jehová. Jesús se quedó cuando otro hubiese huido. Se quedó en el Getsemaní cuando otro hubiese arrancado. Él se quedó. Jobacá y Sarrama 6. Él siempre había ganado encabezando su ejército, hermano. Pero ahora estaba solo.
El corazón se alimenta dependiendo hacia dónde va. Si tu corazón va para otro lado, entonces basura vas a comer. Pero si tu corazón está realmente donde tienes que estar, vas a comer la verdad que te va a levantar. Es el reino de los cielos. Por eso con el tiempo todos los corazones se manifiestan al final. Y todo aquel que tenía apariencia se va a manifestar lo burdo de su hipocresía. Pero todo aquel que era verdadero se va a manifestar también el poderío de su realidad. Dios lleva la aflicción, nos lleva a una tierra llena de enemigos, a una tierra llena de gigantes, a una tierra que parece inconquistable, a una tierra que parece que no puede tomarse. Y allá nos lleva para decirnos frente a esa tierra: si tú no me crees, no permanecerás. Pero si me crees, todos caerán. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. De eso se trata. Muchos lo único que buscan es el camino fácil. El camino fácil mata al final. Pero aquellos que amamos tierras de gigantes, donde otros huyen, cuando vamos a pescar, donde otros no quieren pescar. Porque ¿qué es lo que decían aquellos que no querían a la tierra? Es tierra que se devora a sus habitantes, es tierra que se traga a los que la quieren tomar. Pero Josué no fue tragado por nadie. Él se comió a sus enemigos. Oh, y Caleb corría al lado de él. Caían ciudad tras ciudad. Y los que habían crecido oyendo al gran Caleb sabían que Caleb tenía razón. Subamos y los comeremos como pan. El reino. En ese Dios yo creo. En un Dios que me dice: párate frente a este caos y ordénalo. Párate frente a miles que quieren destruirte. Dile que vas en mi nombre. Pruébame. Prueba mi nombre. Oh, Ramasaba aquí, Arabá. Prueba mi poder. Prueba mi palabra. Prueba mi verdad. Y verás que no hay nadie que podrá hacerte frente nunca, donde quiera que vaya, de los que están esta noche. ¿Cuántos quieren creer y permanecer? Creer y permanecer. La valentía nace del creer. Y el creer nace del amar. Por eso Dios permite que se sienta el vacío a veces. ¿Y tú lo sientes o no? Puedes sentir cuando Dios se retira un poco y las tinieblas tratan de entrar. ¿Lo sientes? Es la introducción que Dios te da. Yo te voy a una tierra que está llena de gigantes. No va a ser fácil tomarla, pero va a ser historia. Por eso muchos se asustan cuando comienzan a experimentar la presencia maligna, cuando comienzan a experimentar el vacío que produce la oscuridad. Pero nuestro Rey de Gloria, el Cristo ungido de Dios, ¿sabes cómo probó su corona? ¿Sabes cómo probó su autoridad? Muchos dicen que muriendo en la cruz eso es mentira, porque no es así. ¿Sabes cuándo Él se probó de verdad? Cuando realmente probó que era Dios. Cuando se pasó en el infierno. Y la maldad se sometió a Él. Legiones de horrorosos demonios se inclinaban. Por eso Él tenía que bajar a las partes más bajas. Tenía que hacerlo. Siempre un hijo en un momento de su vida tendrá que bajar las partes más bajas y demostrar quién es. Demostrar dónde estaba su fidelidad. Demostrar dónde estaba la fuente de su fuerza. Y los que bajan a ese lugar con las razones equivocadas, acérquense. Yo no le voy a pegar a nadie, se vengan para acá. Los que bajan a esas partes sin estar agarrados de Él, allá abajo se los comen vivos. Por eso es tan importante dejar todo lo que es falso a un lado. Dejar a un lado todo aquello que parece piadoso y no lo es. Dejar todo lo blando afuera y estar arraigado en la roca acá adentro. Por eso el Señor permite que pasen cosas
y cosas fuertes en nuestra vida para que reaccionemos. Pero Dios comienza a presionar. Y yo puedo ocultar durante mucho tiempo mi iniquidad. Pero Dios comienza a acercarse y comienza a apretar y comienza a apretar hasta que se manifieste la maldad. Todos tenemos un grado de maldad, todos, sin excepción, porque la Biblia es muy clara en eso. El tema es qué haces cuando tu maldad se manifiesta. ¿Qué haces cuando tu miedo se manifiesta? ¿Qué haces cuando tu duda se manifiesta? ¿La abrazas o la desechas? Por eso un verdadero líder, un verdadero ungido de Dios, desde que el mundo es mundo y hasta que este mundo se acabe, nunca le va a hablar a la gente en forma dulce. Nunca va a apelar a caer a la simpatía de la gente. Nunca. Los verdaderos profetas desde antaño, no estos de a peso que andan saliendo en la tele por ahí. Los verdaderos profetas eran gente temida. Cuando Samuel fue a Belén, ¿qué fue lo que dijeron en Belén? ¿Vienes en paz? Porque tenía fama Samuel. Porque eso hace un verdadero siervo. No busca caerle bien a la gente. Porque la masa lo único que quiere es que líderes que sean majaderos, que le hablen suave, para que finalmente se cree un vínculo de pura carne. Los verdaderos profetas eran temidos. Los verdaderos profetas golpeaban con su palabra. Y solo los humildes, los genuinamente humildes y que estaban dispuestos a conocer a Dios, aceptaban esa dureza. Ha sido así desde antaño. Por eso la gente mataba a los que Dios enviaba. Pero a los majaderos, a los que decían como aquel Hananías que quiso enfrentar a Jeremías en un momento y le dice a Israel, no, dice, Babilonia caerá ante la defensa de Jerusalén. Y la gente lo aplaudió. Bien, bien, eso es lo que queremos oír. Queremos oír que somos los mejores. Eso queremos oír. Que Dios está con nosotros. Eso queremos oír. Eso nos gusta. Eso nos gusta. Eso aplauden. Pero ese endemoniado tomó unos cuernos esos de hierro. Los tomó y comenzó a danzar delante del trono del rey de Israel. Y le dijo, así el Señor. ¿Desde cuándo Dios ha usado cuernos para vencer a sus enemigos? Nunca. Por eso Dios presiona. Porque Dios va a correr a Gabaón con los fieles. Dios le va a parar el sol y la luna a los verdaderamente siervos. A los que le demostraron que ellos estaban unidos a Él por sobre todas las cosas, más que a cualquier cosa terrenal. A eso Dios le va a dar la gloria. Pero el diablo da comida a quien quiere comer. Y es parte de la justicia del Padre que así sea. Es parte de su justicia que Dios permita que el diablo vaya a hablar contigo también. Y te haga su oferta. Y comienza a decirte, oh, este predicador, qué duro que es. No tiene amor. Es duro con los niños. Mira, el diablo. ¿Y qué dice aquel que le compra al diablo? En realidad, yo hace tiempo que vengo sintiendo también que como que le falta amor. Esas conversaciones Dios las escucha. Aunque no la hayamos hablado, Dios escucha los corazones. Como también huele el celo de sus siervos. Sin que ellos hablen. Lo siente en el corazón. A la gente le gusta aferrarse a lo que ve y a lo que toca. Pero David dijo, ellos confían, dice. Ojo, ellos, no yo. Ellos confían en su gente de a caballo, en sus ejércitos. Mas nosotros, dice, confiamos en Jehová. Y así Dios va limpiando su era. Y finalmente son unos pocos los que reciben el viento recio de Dios. Estas palabras, ningún milagro las puede producir. El cambio que estas palabras buscan en el corazón de quienes las oyen, ningún milagro puede producir.
Porque tú puedes ver a un muerto levantarse de la tumba y tu corazón no cambiaría. Puede ver el maná caer y tu corazón no cambiaría. Hace años aquí Dios hacía que cayera su aroma. ¿Y eso hizo que tuvieran temor de Dios algunos? No. Prefirieron seguir su carne. Y ahí está la advertencia. Y no es que yo le tenga rabia a nadie, porque con el juicio de Dios basta y sobra. Lo que estoy diciendo es de que uno tiene que tener dos ojos para mirar y pensar muy bien dónde va a invertir su eternidad. Pensar muy bien dónde vas a poner tu vida eterna. Si realmente, como dice el apóstol Pablo, la vas a poner en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y si realmente eres valiente, porque para oír a un Jeremías había que ser valiente. Para oír a un Elías había que tener pantalones. Para pararse frente a un Samuel había que ser muy hombre y resistir la palabra. Cuando Jesús hablaba, fue tanta la rabia que sintieron sus opositores que le decían: ¿y tú con qué autoridad haces esto? ¿Quién te crees para retarnos así? Bien, dijo él, les voy a responder, pero respóndanme ustedes primero. ¿Y saben lo que Jesús hizo? Habló de otro que apaleaba igual que él y les dijo: el bautismo de Juan, su palabra, su predicación, sus declaraciones, sus enseñanzas, ¿eran de quién? ¿Del diablo o de Dios? Les habló de un antiguo enemigo que ellos habían tenido. Porque Juan a ellos lo llamó generación de víboras. Entonces Cristo, respóndanme. Y como estos cobardes, porque eso era una pila de cobardes, que les gustaba tirar piedra de lejos, pero cuando veían que en la cara se escondían, temiendo al pueblo, porque el pueblo tenía a Juan por profeta, dijeron: no sabemos. Ahí no sabían. Entonces dijo él: yo tampoco les voy a decir por qué hago esto. Ahora ven por qué Cristo sacaba roncha, ¿no? Si él hubiese sido un majadero, hubiese sido un mamón, hubiese sido de estos predicadores de pacotilla, todo el mundo lo hace reír por mano. Todos lo hubiesen recibido con los brazos abiertos. Pero mi rey, el Cristo de la Biblia, el verdadero, nunca fue así. ¿Y saben qué? Nunca será así. Y la Biblia me dice a mí que mi deber como cristiano, pequeño Cristo, es ser semejante a Él. Eso me dice la Biblia. A muchos les gusta un Jesús a la medida. Un Jesús tierno, el pastorcito con los niñitos. Los ponen en afiche y todos ven qué lindo Jesús. Ese es el Jesús que le gusta a los hipócritas. Ese es el Jesús que le gusta a los que se van a perder. Porque el de la Biblia, lo mataron por ser así. Por eso lo mataron. Pero por ser así, Dios lo resucitó. Si a mí el mundo me mata por ser así, que así sea. Pero la Biblia dice que Dios no permitirá que su santo vea corrupción. Y Dios lo sacó de la tumba, lo volvió a poner de pie. Y ahora no hay ningún maldito demonio que no arranque, tan solo con escuchar su nombre. Ahora ese que se creía grande, cuando lo ve se inclina. Hubo un testimonio de una bruja hace años, que están por docenas ahí en el YouTube. Y no es que me esté riendo de ellos, hermano. Muchos son verdaderos, pero otros son pura pamplina, no hay publicidad, no. Pero más de alguno por ahí es verdadero. Yo una vez escuché cuando una de estas brujas o brujas, ya no me acuerdo qué es lo que era,
Está en el proceso del arrepentimiento. Estaba entregado al diablo con todo, pero así, entregado. Y decidió conocer a Cristo. No sé cómo, pero ya ni recuerdo los detalles de la historia. Y la persona cuenta que estaba en su habitación y apareció el diablo y dijo: tú eres mío, le dijo. Te voy a llevar conmigo. Y esa persona, no me acuerdo si era un hombre o una mujer, la única salvación era de ese tal Jesús que no sabía nada de él. Y de pronto, porque estas personas que están metidas en la brujería y todos son personas muy sensibles espiritualmente, ellos interactúan mucho entre el mundo natural y el mundo espiritual, producto, ¿no es cierto?, de todo lo que han hecho, ¿no es cierto? Y de pronto aparece Cristo. Y el diablo está a un lado de la habitación y al otro está Cristo. Y el diablo refunfuñea porque lo único que quiere es llevarse esa alma. Y miren lo que nuestro rey dice: yo estoy seguro que eso es así. Déjalo, le dice. Súper tranquilo. Y el diablo está ahí tratando de llevarse el alma como sea. Y de pronto Jesús le dice: ¿tú vas a pelear conmigo? ¿Vas a luchar conmigo? Y cuenta esta persona que el diablo comenzó a inclinarse así: ¿tú vas a enfrentarme a mí? Así quiero terminar mis días yo. No con gente aplaudiéndome, no. Que los demonios me vean y retrocedan. Y quiero que los que me han de seguir, los que han de oír mis palabras, algún día cuando pasen por el valle oscuro en que tengan que enfrentar la oscuridad, los demonios les digan lo mismo. Como le dijeron a esos pobres infelices, de hecho, ¿no es cierto?, que la Biblia cuenta de que ellos dijeron: a Pablo conocemos, le dijeron. A Cristo también. Es decir, conocen al maestro y conocen al discípulo. Pero a ellos le dice: pero ustedes ¿quiénes son?, le dice. Y se abalanzaron sobre ellos, dice la crónica neotestamentaria, y fueron ridiculizados. Ahí se notan quién pesa por mano. Ahí. Porque pararse en este púlpito con cualquier otro, fácil decir un montón de cosas. Pero ahí, frente a las tinieblas, frente a los demonios, ahí, cara a cara, que te miren a los ojos y te enfrenten. Ahí se sabe quién es quién. Como Cristo en aquel lugar, y probablemente en un montón de lugares alrededor del mundo donde Él se ha manifestado y le ha dicho lo mismo al diablo por humillarlo. ¿Quién eres tú?, le dice. ¿Me vas a enfrentar? Ese es el rey que yo tengo. En ese Cristo creo. En ese que me habla como un comandante, que no busca que yo le caerme bien, sino que Él busca una sola cosa: ser mi luz y ser mi salvación. En ese creo. No en el que me quiere sobar la espalda, sino ese que me da duro para que yo me haga fuerte y algún día tenga el derecho de sentarme en su mesa. En ese Cristo yo creo, en ese. Ese es el verdadero de la Biblia, el Hijo de Dios. Él es el león de la tribu de Judá. Por eso Dios llevó a Josué a esa batalla. Lo puso en esa encrucijada de la vida y lo hizo enfrentar algo terrible, porque quería cambiar la historia a Josué. Él quería que él se descubriera a sí mismo. Para Dios hubiese sido más fácil, ¿qué cosa? Escoger a quién, a Caleb, ¿o no? Era más fácil. Caleb era león. Era imposible contenerlo. Pero convertir a Josué en ese león. Y Dios lo hizo hablándole fuerte. Y mira cómo ese león después formaba leones. Sacó a los reyes y trajo a los de su ejército. Pónganle la pata encima a esto, dijo. Mira cómo se está pegando esa esencia divina. Como ahora le está diciendo a su pueblo: no teman delante de ellos. Dios lo mira desde arriba. Mira a los ángeles que están al lado de él y dice: ¿tenía razón o no? Porque siempre en el cielo hay gente que no cree en nosotros, hermano. Hasta en el cielo. Por eso es que lo único que nos importa es que el Padre esté con nosotros. Si Él dice que se puede, se puede. Si al resto no le caemos bien, allá ellos. Pero si lo único que nos preocupa es caerle bien al Padre y que esté a nuestro lado. Si Él dice se puede, se puede. ¿Lo ven o no?
Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Por lo tanto, cree. Y no solo permanecerás, sino que verás la gloria de Dios. Entonces, cuando la hora pase y sigue pasando, gloria a Dios nomás. Porque nunca te olvides de esto, que tu cara te vende, para bien o para mal. No puedes ocultar lo que hay dentro de ti. Y qué bueno que sea así. Porque es bueno que cuando yo tengo algo malo, alguien con más luz me lo diga, para que yo cambie y sepa para dónde cortar. Lo bueno, ¿no? Entonces cuando Dios lo invoquemos, le digamos: Señor, ayúdanos. Oh, ayúdanos. Son duros estos perros, ayúdanos. Podamos escribir algún día alguna crónica como la que escribió el rey David diciendo: yo vi al Señor entrar, dice. Yo vi al Señor entrar como una inundación y acabar con nuestros enemigos. ¿Saben cuál es la gloria del reino de David? Que no solo él hizo proezas, sino que otros, muchas veces donde él no estaba, hicieron proezas igual. Es decir, conocían al mismo Dios de David. Y así nacieron los valientes del rey. 30 hombres que resaltaron en medio de 1.000.000 de hombres. 30 que resaltaron. Porque creían que Dios lo que hacía con el rey, también lo podía hacer con ellos. Muchos de ellos extranjeros, gentiles. Y Dios igual los tomaba. Entonces, si tú inviertes tu vida aquí, úsala bien. Y cuando venga el diablo a amenazarte o a intimidarte, dile quién es y quién eres tú. Y que lo escuche. Que ese infeliz lo escuche. No tengas miedo de ellos. Fue lo que nuestro Padre le dijo. Y sigue diciendo: nunca tengas miedo de ellos. Ahora mira por la fe esa nube de testigos. Ahí están todos aquellos que un día Dios les dijo: no temas. Ahí están héroes, uno al lado del otro. Ahí está ese Abraham que acabó con 5 reyes también, o 3, ya ni me acuerdo. Son tantos los reyes que han caído, hermano. Ahí está Josué, ahí está Moisés, ahí está David. Los hijos de Dios son asesinos de reyes. Yo miro la nube y ahí está mi sermón. Yo miro la nube y ahí está el mensaje de Dios para mí. Lleno de valientes. Procura algún día escribir tu nombre en esa nube también. Procura un día llegar a esa nube. Es tu derecho. Como hijo puedes llegar. No necesitas un título, ni un cargo, ni un ministerio, ni nada. Porque los que llegan a esa nube no son los que tienen un título. Los que llegan a esa nube son los que se la juegan por Dios hasta el fin. La puerta está abierta en esa nube. Mi meta es llegar ahí un día. Y como dice Tierra Santa en uno de sus temas, subir a lo alto y beber mi copa junto a los dioses. Aunque sea una sola vez, dice. Lo ven o no. Algún día fueron hombres simplemente. Hoy son dioses. Dioses frente a Dios, cuerpos glorificados. El que en antaño en la tierra fue débil, allá es un gigante. El que caminó solo como Elías, ya es un rey. Oh, Ramais, oh, la gloria. Fue lo que el padre de Baile en la cruzada le dice a su hijo. Un hombre que en Francia se moría de hambre, en Jerusalén es un señor, le dice. En esa tierra el hombre no vale por lo que tenía. En esa tierra el hombre vale por lo que logró. ¿Lo ven? Que el Señor nos ayude, hermano. Tome la mano de alguien por ahí al lado. Oh, la gloria de Dios.
Y la luz resplandeció en medio de las tinieblas. Y las tinieblas no pudieron extinguir la palabra. Y le digo a todos los demonios, las tinieblas no pueden apagar la palabra de Dios. Porque no depende de nosotros, depende de aquel que quiso. De aquel que en un principio ya lo dijo, sea la luz. Cada vez que se levantaba un hombre a predicar la verdad a través de la larga y vasta historia, era esa palabra reviviendo otra vez entre los hombres. Sea la luz, y nació un Juan el Bautista. Nunca nos olvidemos de eso.